Seguimos con este especial dedicado a los libros de colección Bicentenario. En la foto ven a América Bracho y Rosa Becerra, autoras de textos escolares gratuitos de colección Bicentenario. Niños estudiantes de primaria y María Elcira Matute en la librería Mediática, un programa en BTV el 18 de noviembre de 2011. Fue el programa 501, uno de los primeros de varios programas que hemos hecho en estos años en torno a colección Bicentenario. Fíjense que tenemos casi 10 años reseñándolos. Desde que inició la colección Bicentenario, la reseñamos con regularidad en la librería Mediática. Los libros de la colección Bicentenario los tenemos porque nos fueron enviados en su oportunidad para reseñarlos como novedades editoriales. Son para nosotros libros de consulta que no se agotan en el ámbito educativo. La profesora América Bracho decidió participar hoy en nuestro programa enviándonos un escrito con el pedido de que lo leyéramos. Ella nos ha acompañado varias veces en radio y televisión con el tema de colección Bicentenario. Si bien los libros de colección Bicentenario son usados de forma masiva en el sistema escolar venezolano, se han dado casos aislados de gente que pretende descalificarlos, no usarlos, esconderlos y hasta romperlos. Por eso es importante lo que advertía en la primera parte del programa la profesora Minelia Villalba. Hay que ejercer una vigilancia en torno a este tema para corregir estas irregularidades si se llegan a presentar. Volvamos entonces a la profesora América Bracho, coordinadora editorial de la serie Ciencias Sociales de la colección Bicentenario. El escrito que envía hoy para ser leído en la librería Mediática nos va a llevar a conocer la historia de esta colección de libros que usan nuestros escolares en Venezuela. Hemos elegido algunos pasajes de este denso escrito de América Bracho que publicamos completo para su lectura tranquila y su profundización en www.lalibreriamediatica.wordpress.com. Y luego Isidoro nos hará algunos otros comentarios. Libros de la colección Bicentenario, escrito de la profesora América Bracho para la librería Mediática. El libertador Simón Bolívar fue el primero que ideó la publicación de libros para ser distribuidos gratuitamente entre las madres de los escolares. La idea está contenida en El Poder Moral, proyecto entregado al Congreso de Angostura en 1819 que fue aplazado por los legisladores. En uno de sus artículos, el libertador escribió, abro comillas, siendo absolutamente indispensable la cooperación de las madres para la educación de sus hijos en los primeros años, y siendo estos los más preciosos para infundirles las primeras ideas y los más expuestos por la delicadeza de sus órganos, la Cámara cuidará muy particularmente de publicar y de hacer comunes en toda la República algunas instrucciones breves y sencillas, acomodadas a la inteligencia de todas las madres de familia sobre uno y otro objeto. Cierro comillas en torno a las palabras del libertador y continúo con el escrito de América Bracho. Sin embargo, a pesar de varios intentos para llevar a cabo esta idea, solamente fue posible hacerla realidad con el gobierno del presidente Hugo Chávez. De modo que me atrevo a afirmar, dice la profesora América Bracho, que la elaboración y distribución gratuita de la colección Bicentenario es un logro de la revolución bolivariana. Un logro que también tiene su historia. Todo comenzó precisamente con libros de ciencias sociales, les diré por qué. Ocurre que un día cualquiera, mientras yo escuchaba una de las frecuentes y pedagógicas alocuciones del presidente Chávez, se me ocurrió que el Estado docente convirtiera en realidad lo que había dejado pendiente Simón Bolívar aquel lejano 1819. No hablaba el presidente Chávez de textos escolares, ¿no? Se refería, como tantas otras veces, a los sectores tradicionalmente invisibilizados. Ponía énfasis en la necesidad de formar el hombre nuevo y la mujer nueva, cargados de valores. Explicaba con su ágil verbo el árbol de las tres raíces y sus proyectos para la transición hacia un socialismo humanista. Esa misma noche llamé por teléfono a mi amiga María Elena León de Hurtado. Le comenté lo escuchado y le propuse elaborar los libros de ciencias sociales para cuarto, quinto y sexto grado con el fin de donarlos al Ministerio de Educación para su publicación y su uso en las escuelas bolivarianas. Ella aceptó el reto con entusiasmo. Estamos leyendo pasajes del escrito de la profesora América Bracho para la librería Mediática, libros de la colección Bicentenario. Continúa América. Cuando llegó la profesora Marianne Hanson como nueva ministra,
convocó una reunión de los equipos que elaborarían los textos escolares de las otras áreas académicas para primaria, junto con los que habíamos elaborado los de ciencias sociales. La primera gran novedad educativa fue diseñar libros que no constriñeran al maestro y o maestra a que dijera e hiciera lo planteado en un libro, pero sí que lograra orientarlos y promover su propia creatividad. Son libros que no ocultan verdades históricas como ocurre en casi todos los textos escolares tradicionales. Están centrados en las ciencias sociales, objeto de conocimiento, niñas y niños lectores, sujetos que aprenden, y docentes, práctica pedagógica en el aula, con un enfoque interdisciplinario. Cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento. Y de la quimera, canto y pensamiento van haciendo el hombre surco de su tiempo. Detrás de la aurora, entonces el cielo se hace canto y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueño. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza que nos da senderos, y tienen guitarras que templan su grito, hechas de maderas curtidas en sangre, quebrachos de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azares. En septiembre de 2011 se distribuyeron por primera vez en nuestra historia de forma gratuita los libros de primaria de la colección Bicentenario a los y las escolares de centros educativos del Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal, así como de las escuelas subsidiadas pertenecientes a AVEC, Asociación Venezolana de Escuelas Católicas. Finalizada esta primera etapa, se nos planteó dar continuidad al proceso de producción de libros para el estudiantado de educación media. Todos los libros de la colección Bicentenario reflejan las características de la educación bolivariana establecidas con anterioridad al proyecto editorial, entre ellas la educación liberadora como espacio de diálogo socializado de saberes, de búsqueda, de creación e innovación, intelectual, científica, humanística, tecnológica y productiva, con sentido de pertenencia social, cultural y geohistórica. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y acogida en la Ley Orgánica de Educación de 2009 al introducir especificaciones como educación integral e integradora, desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, formación en y para el trabajo liberador, una didáctica y una metodología activa que tienen como eje la democratización del saber y la investigación. Tienen como fundamento legal la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano, consagrado en el artículo 107 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se reitera esta obligatoriedad en la Ley Orgánica de Educación en su artículo 6, inciso C. Debo resaltar, dice América Bracho, que a lo largo de la exposición de los temas y cuando se considera pertinente, se destaca la presencia de la mujer, la violencia histórica social en contra de ella y otros sectores excluidos, así como la diversidad multiétnica y pluricultural de la sociedad venezolana y latinoamericana, los pueblos como sujetos y protagonistas de su historia, rescatando la defensa de la memoria colectiva. Se critican ideologías racistas y endorracistas, sus derivaciones clasistas, elitistas y cientificistas, y se combate la preterización de lo indígena y la desvalorización e invisibilización de los afrodescendientes y del pueblo llano. Estamos leyendo pasajes del escrito de la profesora América Bracho para la librería mediática, libros de la colección Bicentenario.
En todos los libros de ciencias sociales se erradicó la visión eurocéntrica que se ha perpetuado tanto en la historiografía como en los manuales de enseñanza. Quisimos descolonizar la historia que se enseña a las nuevas generaciones. Para finalizar, dice América Bracho, deseo expresar mi opinión. Con el hecho cumbre de haber publicado en 11 años millones de manuales de enseñanza, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, representante del Estado docente, puede decir con orgullo: hemos cumplido el ideario educativo de Simón Bolívar, que no es otro de que el concepto de educación popular de Simón Rodríguez. Hemos leído pasajes del escrito de la profesora América Bracho para la librería mediática, libros de la colección Bicentenario, disponible completo para su lectura en www.lalibreriamediatica.wordpress.com. Qué interesante los comentarios y relatos que nos hizo la profesora América Bracho. La profesora América Bracho nos está diciendo que realmente esta colección Bicentenario es el resultado acumulado de una cantidad de años de intereses de muchísimos maestros y docentes en que se formularan. Pues afortunadamente esto se concretó en la época de la República Bolivariana, y ya vemos que es un fruto excelente para nuestra educación y para nuestra patria bolivariana. En el tercer segmento del programa nos acompañará la profesora Rosa López de D'Amico, que además de sus videos, que conocerán más adelante, nos dijo que Minelia y América son unas maestras, que es un honor que ellas hayan liderado la colección Bicentenario y que tuvo la experiencia de estar con ellas en muchas reuniones. Además de lo que nos va a contar en el video del tercer segmento, Rosa D'Amico nos escribió informándonos que los libros de la colección Bicentenario de inglés, serie Victory, para educación media, fueron realizados después de los de lengua, ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales. Fue en el año 2013, ese mismo año, que trabajaron con los primeros libros de lengua indígena. Así que ya venimos con más de la librería mediática y nuestra tercera invitada. Pero antes, ¿qué les parece si escuchan la canción que tenemos a continuación y buscan en este libro de colección Bicentenario información sobre el capítulo de nuestra historia que nos cantan Leonel Ruiz y Natalie Pérez del libro disco Palabra de Chávez? Este libro se llama Bolívar, tiempo y vigencia del hombre de las dificultades. Y aquí está la respuesta a la curiosidad que nos va a inspirar la canción que escucharemos a continuación. Los realistas pensaron que iban a utilizarlo, pero se declaró independiente. Los realistas pensaron que iban a utilizarlo, pero se declaró independiente. Pero los negros y los pobres no, pero los negros y los pobres no. Mandó largo al cipote a los jefes realistas, casi que mandan a fusilar a Morales. Bolívar estaba en Caracas en el año 14 por la guerra de Bobes contra ese mantuanaje. Eran venezolanos contra venezolanos. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. Era una guerra de clases. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. Era una guerra de clases. Vino a perseguir a Bolívar, que tuvo que venirse a Oriente. Era una guerra de clases. Vino a perseguir a Bolívar, que tuvo que venirse a Oriente. Pero los negros y los pobres no. Pero los negros y los pobres no. Cuentan que estaba Pedro Saraza con la caballería en Urica debajo de unas matas, y dicen que estaba afilando la lanza y le dijo a su estado mayor: allá viene Bobes, allá viene este día de hoy. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. O se rompe la zaraza o se acaba la bobera. Sigamos.